Rafa es historiador, ¿no? Pero tiene escribiendo muchísimo tiempo. Él no es de aquí, migraste hacia acá. Un pedacito, nada más 3 horas de Tepic. Así es, pero ¿cuánto tiempo tienes ya viviendo acá? Llegué en el 99. Ya. Ya casi he vivido más tiempo acá que, Ya eres de acá. que allá. Sí, Ajá. hay anécdotas muy chistosas de tu experiencia de venirte para acá, Sí. ¿no? Y bueno, algo que lo ha caracterizado es escribir lo que llaman géneros especulativos, ¿no? Que son estos, bueno, este gusto por la ciencia ficción, el terror, ¿no? Humor negro, creo yo también que tienes. Un poquito. Él fue también becario del FONCA. Tengo entendido que varios de los cuentos de Apócrifa fueron escritos durante esa beca. Ajá, la primera beca del FONCA fueron 2, con eso hizo ¿2? Apócrifa. Rafa también ha hecho varias compilaciones de cuento. Nosotros leímos acá también el de Festín de Muertos, ¿no? Como cuentista también ha sido invitado a antologías de terror como la del Abismo, que son cuentos de terror escritos en México. Y bueno, pues tiene acá también, por lo que leímos nosotros, Apócrifa, la novela de Animal Verdadero. Y ha sido jurado de varios concursos de cuento. Entonces, pues la verdad es que es muy chido tenerlo acá. Además, es uno de los profes de la recién creada licenciatura en creación literaria de la UDG. Así que yo creo que es una experiencia muy chida tenerlo acá. Digo, es como un pasaje así mega rápido. Sé que has hecho más cosas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Más cosas tontas en mi vida, de las cuales ¿Sí? me arrepiento. He hecho muchas. Muchas. Y pues bueno, pues no sé si quieran empezar ustedes por hacerle preguntas o bueno, igual y empiezo yo. Bueno. ¿No? Podemos empezar por qué es lo que te llama de los géneros que tú escribes. O sea, ¿por qué los géneros especulativos? ¿Y qué opinas de esto que les llamen géneros especulativos, que mucho tiempo se les dijo subgéneros? No, peor, hay quien les llama géneros con capacidades diferentes. Bueno, de entrada creo que en el panorama mexicano es casi una tontería hacer géneros especulativos, porque por lo general para hacerlos vas un poco a contrapelo del prestigio. O sea, así ha sido, ¿eh? Hay una tradición muy fuerte de otro tipo de literatura en México. Creo, eso sí, que ha ido cambiando el panorama. O sea, no soy tan negativo al respecto. Pero tampoco es algo que me haya planteado. Simplemente empecé a escribir lo que yo leía, que es un proceso que yo creo que todos hacemos, ¿no? Que es muy normal. Lo que sí, bueno, ahí estoy mintiendo. En realidad empecé a escribir algo que no leía. Empecé a escribir poesía. No, y no leía poesía. Eso no sabía. No, sí, tengo 2 libros de poesía, no mames. Y empecé a escribir poesía durante un tiempo. Los primeros libros fueron de poesía, pero creo que en algún momento sí me pareció, no sé, me sentí como fuera de lugar y que estaba un poco de charlatán, en el sentido de estar escribiendo algo que yo mismo no leía, ¿no? O sea, no me parecía como coherente, vamos, honesto. Entonces, pues lo que yo leía era narrativa, y casi todo lo que leía era narrativa fantástica, aunque en ese momento ni me pasaba la categoría por la cabeza. O sea, simplemente la imaginación de cada quien va moviéndose hacia lo básico, vamos, se va a ir raro, pero a lo que mama uno desde pequeño, ¿no? Entonces no hay manera de evitar imaginar de ciertas formas. No es que te plantees en el camino, yo voy a imaginar esto, o en este cuento, ya me salió un fantasma, se acaba de convertir en una historia de fantasmas. O sea, no lo piensas. Simplemente el fantasma te sale porque está en el fondo de ti mismo. O sea, no hay manera de evitar tus obsesiones, pues. Eso es lo que yo no lo pensé así, pues. Ahora me dedicaré a los géneros especulativos o a la ciencia ficción, ni conocía las categorías ni nada de eso. Simplemente la imaginación, mi tipo de imaginación me empezó a mover hacia
hacia allá, porque sí me parece que es solo un tipo de imaginación, ¿no? Así como hay imaginación histórica, imaginación realista, imaginación naturalista, todas esas son formas de imaginación. Hay una imaginación fantástica, bueno, y por lo general yo me voy hacia allá, aunque es verdad que cada vez siento como que estoy tomando distancia, hay algo ahí como que estoy tomando distancia de esto, y creo que es un proceso natural también, como explorar otro tipo de obsesiones, cambias y te interesan otras cosas también, y no toda la vida tienes que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, más o menos. También eres súper cinéfilo, ¿no? Alguna vez hemos platicado así de cine y de series, y es así como, tienes una cultura del cine muy, muy amplia. ¿Tú crees que esto también ha influido en tu trabajo como escritor? Sí, no, yo veo igual en el mismo nivel la narrativa audiovisual y la narrativa literaria, o sea, de los dos he aprendido por igual. Yo de chico tenía se puede decir como dos obsesiones, que eran, cuando era niño, pues, que eran los videojuegos y la Biblia. ¿No? ¿La Biblia? Sí, bueno, la Biblia, ¿no? Y la Biblia, pues bueno, es básicamente un libro fantástico, ¿no? De un poco también como mi imaginación está formada ahí, también tiene que ver con el mito, que está mucho en Apócrifa, sí, que es un relato con pretensiones casi míticas. Empieza, ¿no? Ajá, exacto, es eso, pues como esa imitación, pues, o un pastiche a lo mejor de lo mítico, y al mismo tiempo eso, lo audiovisual en forma de los videojuegos, juegos como Final Fantasy, ¿no? Que me la pasaba ahí horas y horas, y yo creo que ahí ahí aprendí a leer, porque estaba todo en inglés, entonces también había que estar con el diccionario a un lado y estar traduciendo, porque pues, bueno, la educación pública donde yo pasé no era muy sofisticada, que digamos, entonces inglés no sabía. Entonces ahí estábamos mi hermano y yo traduciendo el juego para poder avanzar, ¿no? Entonces esa era una complicación. Y lo otro, me encantaban las revistas National Geographic, las revistas de ovnis, las revistas de misterios, la Muy Interesante. Esto tiene mucho de National Geographic también, o sea, es como mi amor por los espacios que no conozco, ¿no? Espacios que no, es decir, todo aquello que está más allá de la experiencia inmediata, a mí me interesa para volverlo literatura, ¿no? Porque muchas veces, y eso usualmente lo digo, te dicen que escribas de lo que sabes. O de lo cercano, ¿no? O de lo cercano. Y es verdad que a veces o sea, es verdad en un sentido, o sea, si uno sabe del dolor o de la pérdida, bueno, hay que escribir de eso, pero en términos más abstractos, cuestiones abstractas que sí conocemos, esas son las que están en el fondo de nuestra literatura, pero escribe de lo que sabes en la vida, si nos referimos a la vida inmediata, pues entonces voy a terminar escribiendo de Uber, y de los choques de Uber, voy a terminar escribiendo de llegar todos los días al trabajo, y que no está mal, por supuesto, no, esas son experiencias inmediatas, pero no creo que debamos estar limitados a la experiencia inmediata para escribir de eso, pues. Entonces a mí me gusta pensar no solo en escribe de lo que sabes, sino escribe de lo que quieres saber también, o sea, porque sí veo la literatura como una manera de conocer, y veo a la escritura como una manera específica de pensar, ¿no? Hay cosas que no puedes pensar fuera del acto mismo de la escritura, que no puedes pensarlo antes y decir, ok, ya lo tengo, ahora lo voy a escribir. O sea, creo que hay cosas que incluso físicamente salen en el momento en que estás en el teclado y que estás frente a la pantalla o escribiendo en el cuaderno, lo que sea. Ahí es donde piensas, y piensas de cierta manera que no piensas de manera oral, por ejemplo, o de manera, digamos, individual, ¿no? Cuando estás pensando o reflexionando sobre algo. Escribir, me parece, es una forma muy específica de pensar, ¿no? Pues bueno, todo eso se combina, pues son como mis obsesiones desde primarias, pues, y yo quería, de repente siento que como un cierre también a esas obsesiones, porque me gusta estar como interesándome en cosas nuevas, yo quería escribir algo que hablara de esas obsesiones primarias, ¿no? Lo básico, las historias, las fantasías, los mitos, las historias bíblicas, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, y por eso escribí Apócrifa.
¿no? Es como eso. Ahora, como historiador, creo que también la investigación es algo que te fascina, ¿no? Y se nota también en Apócrifa, justo pues todos los cuentos tienen elementos reales. Sí. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Primero investigaste, luego escribiste, o era algo simultáneo? Pues fue un poco sin querer. Ahí viene un cuento que se llama Paralaje, que ese cuento, por alguna razón, es el cuento más breve que he escrito en mucho tiempo, porque siempre, como habrán visto aquí, tiendo a hacer cosas muy extensas, ¿no? No me sale lo breve, la corta distancia. Y ese es un cuento breve dentro de lo que cabe. Y ese es el cuento que más se ha reproducido, pues, o sea, que ha salido en varias antologías, en revistas, por alguna razón. Quizá tiene que ver con la extensión, que se adapta mejor que los otros. Los otros no los puedo publicar en casi ningún lugar porque son muy extensos, ¿no? Y ese cuento fue el primero de este libro. Paralaje lo escribí porque me invitaron a un encuentro cuyo tema era muy curioso, literatura y astronomía. Entonces me puse a pensar algo que escribí, pero yo lo estaba pensando como escribir un ensayo, pues más bien, para presentarlo como historiador, vamos. Entonces encontré por ahí la historia de la Comisión Astronómica Mexicana, que va a Japón en el siglo XIX para medir la distancia entre... Bueno, ya lo leí. y ya que explico. Y esa historia yo la empecé a escribir como un ensayo, con notas al pie y todo. O sea, ya estaba escribiéndolo así, en forma ensayística, como historiador, ¿no? Con fuentes que aparecen ahí, que algunas, quedaron algunas. Pero estaba escribiéndolo y me estaba dando cuenta que se estaba poniendo medio extraño el ensayo. O sea, así como ensayo, no. O sea, de hecho, no solo se estaba acercando a lo literario, sino que se estaba acercando a lo onírico. Es como si fuera un sueño, en realidad. Entonces, me parece, bueno, algo que en lo personal trato de hacer es tratar de escuchar cuál es la forma que quiere tener la historia, ¿no? O sea, no puedo yo llegar a imponerle una forma a la historia. Intenté que fuera un ensayo, pero a la hora de estar escribiendo, por eso digo que escribir es una forma de pensar. A la hora de estar escribiéndolo, esto empezó a ponerse raro y empezó a acercarse más bien a los mecanismos que usaban los surrealistas para producir arte. Empezó a hacer otra cosa. Empezó a volverse literatura y al mismo tiempo volverse un sueño, y al mismo tiempo con elementos de historia. O sea, quedaron algunas notas al pie, ahí las dejé, porque me parecía que creaban un contraste. Un contraste cognitivo también, así como, a ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Está basado en o no está basado? Como meter la duda también. Entonces, al hacer ese cuento, terminó como cuento, o sueño, o lo que sea, me pareció que era un buen ejercicio para seguir haciéndolo. O sea, dije, ok, de aquí puedo seguir creciendo un libro, ¿no? Y después hice el de Permafrost, que es un cuento muy largo, aunque antes tenía otro nombre, y esa es una historia triste, porque yo escribí ese cuento y me pareció que, vamos, ese cuento lo escribí después y no lo conecté con Paralaje. Me pareció que era el primer cuento de otro libro, y empecé a escribir otro libro después de escribir Permafrost. Ese libro lo hice con una beca del PECDA, Jalisco, hace mucho tiempo, y en cuanto lo terminé salió la convocatoria de el SECA, donde te publican el libro. Entonces, yo, claro, ahí voy. Entonces estaba casi terminando de imprimir el libro y metiéndolo al SECA para publicarlo. Y dije, bueno, no lo corrijo ahorita porque ya no alcanzo, pero si queda, pues ya habrá un proceso de edición, ¿no?, que cuidar. Bueno, el chiste es que sí quedó, pero no hubo proceso de edición. Simplemente un día me hablaron, me dijeron, ya van a recoger tus 700, porque el SECA te dan como 700 ejemplares, te da casi todo el tiraje. Sí me acuerdo, o sea, sí hubo reuniones previas y todo el rollo, pero ya tal cual trabajo de, o sea, sentarnos, la talacha. Yo así como, bueno, pues no ha llegado, ¿va? Ya llegará, ¿no? Tranquilo. Y de pronto toma tus y de pronto ya libros. Está, ven a recogerlos. Y dije, ok, debieron haber, seguro hicieron la talacha, pues digo que no. O sea, lo habrán hecho, pero siempre tienes que hacerlo en participación con el autor, no mames.
Pero sí, siempre. Entonces, llego y agarro el libro, lo abro, y con terror, ¿eh? O sea, me acuerdo que de hecho fui a mi casa y no lo leí hasta que llegué a mi casa ya en la noche, me bañé, lo postergué y ya. Porque yo ya sabía, yo ya tenía ubicado, porque después de entregarlo, empecé a revisar el libro, ¿no? Empecé ya a corregirlo y ya empecé, dije, ok, hay un error, ok, sigue ahí. Página 2, página 3, página 4. Y ok, me voy a ir a dormir. Igual nadie se da cuenta. Y me llega algún tiempo después un mail de alguien anónimo que me decía, oye, compré tu libro. Era anónimo porque yo tenía un blog en ese entonces. Más bien el mail me llegó a través de como comentario del blog y me llegó como mail. Ajá. Y dice, ya compré tu libro, vamos a ver cómo está. Y yo, ok. Pero yo estaba nervioso ya, pues. Entonces empezó mi pesadilla, ¿no? Al día siguiente. Ya terminé el primer cuento, que era el que ahora se llama Permafrost. Te voy a pasar la lista de errores. Y yo, ok. Es que Sergio marca los libros. No, está marca bien, las está bien. erratas No, bien. es que esto es un ejercicio que se tiene que hacer, pero tuvo que hacer un editor, ¿verdad? Tenía que haber hecho Ajá. Y yo mismo ya los tenía, pues también ya estaba Entonces, que corrigiendo. ellos asumen que lo que mandan al SECA ya viene corregido. No sé cómo lo hacen ahora, espero que ya le echen ganitas, O sea, que de pero no eso traiga fue error. en 2008. 10 años, no. No sé. Fue en 2008 y sí, no Por revisaron eso eso. volaron ese presupuesto. Es que son los procesos no profesionales de edición de un libro, ¿no? Donde, sí, o sea, se imprime, pero no va a haber dinero para distribuir, no va a haber dinero para corregir, para pagarle un corrector profesional, o sea, no, eso Nada no. más diagrama. Se imprimen, ¿ah? Imprimen Y ellos, ya. ellos cumplen con números y tú estás contento con tu librito, o no, en este caso no. Empezó mi pesadilla porque los siguientes 3, 4, 5 días recibí correcciones de esa persona anónima que básicamente destruyó mi vida. Así que, o sea, yo tenía que agradecer porque no había manera de que yo pudiera decirle no. O sea, sí, eso está mal. O sea, no hay de otra. Y ahí nadie va a pensar como, la editorial, que no trabajaron bien. No. Tu nombre es el que está en la portada y te chingas, pues. Sí. O sea, eres tú. Entonces, sí me tumbó. Así me tumbó completamente. Y yo tuve la culpa también en el sentido de que no seguí un proceso cuidadoso yo mismo. O sea, terminé un libro y lo mandé al otro y me confié, ¿no? Así fue. Y además era mi primer libro de narrativa. O sea, yo quería girar, yo ya había escrito libros de poesía y de ensayo, pero narrativa era mi primero, ¿no? Entonces yo quería como que fuera importante y no lo fue, ¿no? Entonces yo en la medida de lo posible, todos los libros me hice de ellos, todos los que pude. Mi tiraje, obviamente lo guardé durante años en el closet de mi hermana. Se quedó ahí. O sea, se quedaron ahí empaquetados, así, los 700, no sé cuándo. Y el resto estuvieron circulando otros 200. Cada vez que alguien me hablaba, oye, conseguí tu libro. Y yo, puta madre. Te lo compro. No, sí, algunos no me lo querían vender y me decían, no, güey, ya no hay pedo. Eres mi amigo y no pasa nada. Y luego me decían, oye, qué gacho. Pero bueno, sí, la medida de lo posible yo compraba lo que podía. Y durante años estuvieron guardados en el closet de mi hermana. Yo me fui a vivir a la Ciudad de México a hacer el doctorado. Estuve allá mucho tiempo y mi hermano una vez ya me dijo, oye, pues ya estuvo, ya quiero usar mi closet en cosas normales, ¿no? Como guardar ropa. Pues ya, ¿no? Sí, no guardar tu oscuro secreto, tu vergüenza, tu cadáver bajo la cama, ¿no? Y entonces, tal cual, lo que hice fue entregarle el tiraje a una de esas personas que reciclan papel. Y se fue, el 70% del tiraje se fue ahí. El otro porcentaje está volando por ahí. No sé, porque bueno que el SECA no distribuye bien. Y de todo este libro rescataste solo Permafrost. Ajá, tenía otro nombre el cuento. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Nada. Y me pareció que es como también intuir cuando haces un cuento en función de qué puede trabajar, o sea, puede estar mejor, o sea, como buscarle compañía, ¿no? O sea,
a mí no me encanta hacer como libros de cuento chilaquil, de que vas haciendo cuentos por aquí, por allá, y a lo largo de 10 años, y luego los juntas. Y Mis bueno, mejores cuentos. Mis mejores cuentos, 1999-2009, ¿no? No, prefiero como emprender proyectos que tengan sentido unitario, vamos, ¿no? Como un libro de cuentos. Entonces, lo que sí me pareció es, sí dije, a ver, de entrada, ¿por qué no lo uní a Paralaje? Si los dos tenían la misma vocación, la historia, lo fantástico, las notas al pie, o sea, ¿por qué lo puse acá? O sea, no sé, no lo pensé bien, o sea, realmente no. Lo debía unir y debía haber seguido haciendo cuentos con esa vocación. Pues. ¿Y cambió mucho? O sea, Permafrost delante. No demasiado, está corregido, eso sí está limpio, espero. Espero. Bueno, la verdad es que lo que es cierto, paréntesis, es que después de ese libro fracasado, no escribí nada durante 3 años. Wow. Nada, Rafa. Sí, de miedo, así como o sea, el pinche coraje. ¿Y cómo superaste ese miedo? Pues porque... No, pues Sí, es que en teoría no fue tu culpa. No, y, Pero tú o sea, yo pagaste participé, esa culpa. y aunque sí participé en el sentido de lo descuidado, de no exigir. Cierta responsabilidad. Pero Es que no uno toda. tiene, es que No toda. incluso con editoriales profesionales como Paraíso, uno tiene que ser exigente. O sea, sí tienes que estar ahí. O sea, no te confíes del todo, pues, ¿no? O sea, ellos van a tener un proceso mucho más limpio, pero aún así, si ellos ya lo van a mandar a imprimir la próxima semana, sí vale la pena decirles, oye, mándamelo otra vez, voy a dar una última revisada. No, o sea, ya volverte así, tienes que volverte súper quisquilloso, o sea, ser parte del proceso de la edición en la medida de lo posible. Editoriales como Paraíso se puede, o sea, en ese sentido es responsabilidad de uno, ¿no? Porque sí te tienen que mandar las pruebas de impresión y tú las autorizas. Acá en el SECA no lo hacen, pues, o sea, de entrada, ahí aprendí que no pasa eso, pero en las otras editoriales te van a mandar las pruebas y te van a decir, oye, queremos imprimir ya esto. Sí, incluso ¿Sí o no? en las antologías que has participado, ¿no? También en Solo Cuento. Sí, claro, te hacen lo mismo. En El O sea, Abismo. te mandan tu cuento, por lo menos, y te dicen, sí, lo autorizas, y si tú lo estás autorizado, pues ya eres responsable también de si sale ¿Tal vez bien o estás en no. la de los 80s, Jaime Mesa? No. ¿No? Pero si eres de los 80s, ¿por qué no te incluyeron? Porque... Ay, qué bueno. No estar... Perdón. Por eso. Y bueno, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero sí, el cuento ese se unió a Paralaje y a partir de ahí lo pensé ya como, esto es un proyecto. Entonces armé el proyecto para el Fonca, eso fue en 2010, quedó en el Fonca y escribí el resto. En este primer Fonca, tu tutor fue Chimal. Pues sí, caíste en muy buenas manos, ¿no? El estilo que yo... Sí, es justo eso. Porque Ajá. luego con los tutores del Fonca Tú ya sabes, así como no te puede ir- siempre es te productiva. puede ir muy pinche mal o te puede ir muy bien. Es que el trabajo con los tutores del Fonca no siempre es productivo, porque sí puede haber tutores que pueden ser buenos escritores o artistas en general, pero son malísimos como tutores, o sea, que no trabajan, no les importa, les vale madre si avanzas o no, o sea, y en este caso Chimal, que tiene mucha experiencia como tallerista, yo nunca fui a un taller en mi vida, nunca. El primer taller en el que estuve fue en el Fonca, las sesiones de trabajo del Fonca, y estuvo muy padre, pues porque aunque se imagine desde afuera lo contrario, de que el Fonca es puro pinche desmadre. Eso es lo que han comunicado recientemente. O sea, que en realidad, es puro vicio y si diversión. trabajas con un buen tutor, son sesiones maratónicas de trabajo de horas y horas, y es padrísimo además, o sea, sí está chido trabajar tus textos de manera intensiva, pues, con gente que además son tus compañeros de generación, etcétera, Sí. ¿no? Y claro, después hay grandes fiestas, pero eso es aparte. Eso es después. Eso es sí, aparte. con la energía que te queda después de Claro, trabajar. con lo que te queda, sí. Y bueno, pues sí, eso. Bueno, pues ustedes leyeron Apócrifa, vamos abordando Apócrifa. No sé si ustedes tienen preguntas o comentarios para Yo Rafa. sí tengo ahí una pregunta. ¿Cómo llegaste a armar Apócrifa? Porque, o sea, sí está como muchas historias que hasta el final entiendes qué está pasando. ¿Cómo hiciste no sé si fue una escaleta o si planeaste los cuentos por separados o qué? Bueno, empezó como ya les conté, ¿no? O sea, Ajá, como con un poco sin saber, con Permafrost y Paralaje.
pero la estructura tal cual la empecé a imaginar ya para el proyecto del Fonca. Ajá. El otro día estaba revisando mis cuadernos, porque tengo, bueno, desde que tengo como 11 años más o menos, llevo diarios de mi vida, mi vida estúpida de la secundaria, pero también apuntaba ahí lo que soñaba, que esa es la parte que me gusta más de esos cuadernos, y los sueños, ¿no? Y los estoy repasando precisamente porque estoy armando un proyecto que es un libro donde voy a recopilar sueños, y a ver cómo me sale, pero bueno, eso es un adelanto. Y estaba revisando el del año del Fonca y me encontré que sí dibujé como una línea, porque era lo que me interesaba, que todas las historias de Apócrifa contaran una sola historia en realidad, ¿no? Aunque es una historia como muy soterrada y que puede, si no la entiendes o no la detectas, no importa, o sea, son cuentos de todos modos, ¿no? Pero sí hay una historia de fondo y hay, según yo, además, un personaje que se repite en todas las historias, aunque está escondido muchas veces. Entonces, sí me parecía que un proyecto como ese sí necesitaba de una planeación, Sí. porque hay libros que no planeas, como Animal Verdadero no lo planeé, o sea, lo hice así, pum. Pero este otro sí lo planeé. Lo trabajé mucho, hice escaletas, hice fichas, los acomodaba en un pizarrón y tenía un mapa del mundo porque también quería que se cruzaran así como los países, porque es una novela, es un libro de cuentos novelado que también habla del espacio, pues, y del gusto por el espacio y los lugares lejanos, bla, bla, bla. Entonces sí me interesaba que se conectara todo, que las tramas, sobre todo las del libro negro, estuvieran bien amarradas, o sea, que unas se entrelazaran con otras, y las del libro blanco son más independientes, por eso están separadas también, ¿no? Conforme empecé a escribir pero eso lo descubrí a la mitad del Fonca, conforme empecé a escribir el libro, mis compañeros y el tutor, Chimal, empezaron a detectar que había cuentos que se relacionaban mucho entre sí y otros que no tanto, ¿no? Entonces, es como si estuviera escribiendo dos libros, me decían. Y si era cierto, o sea, sí hay unos cuentos, los más extensos, curiosamente, que dependen uno de otro, que hay personajes incluso que se repiten, etcétera, ¿no? Que tienen una tendencia, no quiero decir tal cual que sea una novela, pero tienen una tendencia hacia lo novelado. Y hay otra serie de cuentos que son muy independientes. Y sin embargo, todos comparten una misma trama cósmica, mítica o lo que sea. Entonces, eventualmente cuando terminé el libro, lo que pasó es que era un libro en dos partes. Así, parte 1 es, parte 2 es. Pero a la hora de editarlo, ya con Paraíso Perdido se nos ocurrió que lo sacáramos en dos volúmenes, ¿no? Primero había otra idea, ¿no? Sí, incluso iba a ser una especie de... ¿Me puedes pasar el otro, por favor? El blanco. Iba a ser una especie de flipbook, ¿no? Que estuviera pegado y se empezara por un lado y donde terminara el otro, ahí, que se conectara en un punto y luego se volteara y siguieras leyendo el otro. Pero bueno, a Antonio Martz, el editor, le pareció más interesante hacer los dos volúmenes. Y sí, editorialmente también facilitas. Y además nos pudimos dar el lujo de tener una variación de las portadas. Entonces, bueno, a mí me gusta, ¿no? Cómo quedó. Pero sí, o sea, sí lo estructuré muchísimo, o sea, sí lo planeé mucho. Lo que tenía era... juntaba un montón de información, las fuentes, vamos, ¿no? Y a veces encontraba fuentes de manera como muy extraña. No sé, de repente me encontraba en un anuncio de viaje a Australia, en un periódico viejo. Del 1960. Ajá, entonces empezaba a conectar y empezaba a armar la historia de Tina, ¿no? Que es uno de los personajes que está ahí. Eso, debo decir que el personaje de Tina es un personaje prestado. Tengo una amiga que se llama Noemí Mejorada. Ella hizo un libro en 2008, es su único libro de narrativa, y ella tiene un cuento ahí que se llama Karen Lop, donde sale, está lo básico, la amistad entre Karen Lop y Tina. Entonces a mí me fascinaron tanto esos dos personajes, no están planteados. Es una especie de spin-off. Ajá, es un spin-off, pero es una reescritura completa, pero la base es esa, o sea, una mujer con sobrepeso y tímida, que admira a una mujer increíble y exuberante, ¿no? Como Barbie, ¿no? Una cosa así.
Pero era diferente como lo trataba Noemí, ¿no? Entonces aquí yo se los pedí prestados, le pedí prestado, oye, me prestas a tu Tina y a tu Karen porque creo que puedo hacer una historia con ellas. Entonces, sí, agárralos. Entonces, qué chido. entonces bueno, así me los prestó. El apellido de Ernestina. Sí, le dejé el apellido de ella, mejorada, ajá. Nada más qué por Noemí, ajá. Sí, sí, y al final le agradezco también, le pongo ahí por prestarme a Tina, algo así. Ajá. En las últimas sesiones hemos estado hablando mucho sobre tono, ¿no? Que de pronto es como, ¿qué es el tono? Y que incluso definir tono es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con la atmósfera que quieres crear, con el efecto que generas en el lector, con tu selección de palabras, con tu puntuación. Y a mí algo que me impresiona de Apócrifa es el rango tan amplio de tonos que manejas. Sí. Porque nos puedes vender una historia escrita al estilo de las novelas de exploradores del siglo XIX y algo es mítico, ¿no? Pero también algo pues sumamente onírico y pesadillesco y con la cualidad confusa que tiene lo onírico. ¿Cómo saltar de un tono a otro? O sea, es que me he estado dando cuenta que quizá nunca me ha interesado desarrollar, más bien que lo que me mueve a mí a escribir es el deseo de dejar de ser yo mismo y de desaparecer en lo que escribo. O sea, no me interesa, o hasta ahora no me ha interesado que alguien que lea algo mío diga, esto es algo que escribiría Rafael Villegas, esta es su voz, ¿no? O sea, no quisiera... Esto es un Villegas. Esto es un Villegas, ajá. Más bien a mí lo que me interesa es que mi voz sea precisamente lo contrario, o sea, como la desaparición de mí mismo, de mi voz en la voz de los personajes, o lo que siempre estoy con eso, lo que necesite la historia. Es algo casi metafísico, ¿no? O sea, no es tal cual, sé que soy yo el que las está haciendo, pero siempre trato de ver, a ver, la historia qué forma quiere tomar. ¿No? Quiere ser novela, quiere ser un ensayo, quiere ser un poema. Bueno, ya no hago poemas, pero si fuera un poema le haría caso, ¿no? ¿Qué quiere ser? Y lo otro, ¿cómo quiere ser contada? ¿No? Entonces, a mí me parece mucho más interesante la posibilidad de volverme otras voces a estar, insiste en construir una voz específica, ¿no? O sea, a mí como proyecto pues estético me parece más interesante perderme, pues, ¿no? Que no pueda así como, es una cosa como un ejercicio como camaleónico, pues, como convertirme en alguien más en cada una de las historias y no ser el mismo en todas las historias. Sí me interesa. Yo sé que no es lo mismo autor que narrador y que todos hacemos un ejercicio de desdoblamiento cuando construimos a nuestro narrador, pero es verdad que hay autores cuyo narrador se parece mucho a la voz de ellos o es usualmente el mismo narrador. Sí, claro. ¿No? Es típico y es lo que identificamos como la voz del narrador. Pero a mí me pareció que un libro como Apócrifa me permitía precisamente a eso que tanto andaba buscando, que es más bien desaparecerme a mí mismo y yo convertirme en todos los demás, que es un poco lo que pasa con el personaje que está de fondo en la trama de Apócrifa, ¿no? Este personaje de ciencia ficción que de alguna manera es esta entidad del futuro que termina reconstruyendo toda la historia como una fantasía, esa entidad que habita a las historias, pues de alguna manera soy yo, pues también, o sea, y está en el primer cuento, ¿no? Sí. Habitas cada cosa, habitas cada objeto, habitas la salsa catsup, o sea, es importante, creo yo, eso, o sea, como el autor está desperdigado en todo lo que narra, en cada palabra que dice, en cada objeto que coloca ahí, en cada personaje. Todos esos eres tú, pues no tendrías por qué tal cual colocarte como, miren, este soy yo, ¿no? Fulano de tal, identifícame, ¿no? O sea, no me interesa ese tipo de construcción, pues, de relatos. Prefiero encontrar un tono como muy diverso y el tono que más bien me dan los personajes y la historia. O sea, si los personajes son niños, trato de que mi voz sea como de ellos, pues, o sea, no trato de imponerles mi forma de ver las cosas o de narrarlos, o sea, trato de ver como si yo fuera un fantasma y me colocara en su conciencia y de ahí, que eso es algo que se sabe, o sea, es una técnica que es el estilo indirecto libre, pues, que es esta manera de la tercera persona
de entrar y salir de los personajes. O sea, tú puedes estar narrando desde lejos, una tercera persona, pero luego te colocas en la perspectiva de Ceci y empiezas a narrar como si fuera ella, pero sigue siendo una tercera persona. Entonces yo trato como de aplicar eso constantemente. Me interesa más como habitar a los otros que a mí mismo, aunque siempre los otros te regresan a ti mismo. O sea, Claro. es un espejo y rebotas, pero nunca parto de mí mismo. O sea, sí me olvidé del lirismo, pues, esta cosa de expresar desde adentro todo lo que siento. Eso ya no me interesa. Pues. Por eso ya no eres poeta. Por eso ya no soy poeta. Bueno, es que hay poesía lírica y no lírica, ¿no? Sí, Hay es grandes verdad, poetas y los sí. poetas que me gustan son no líricos, porque la poesía lírica Claro. no la soporto en general. Y en general la literatura lírica no es algo que me no lo puedo, no puedo con ello, ¿no? Entonces supongo que prefiero como alejarme y ver casi también como científico loco, ¿no? Así como de colocar ratoncitos en el laboratorio y verlos así con cierta maldad también y con cierta distancia. Prefiero eso a yo hacerme partícipe todo el tiempo, como esconderme un poco. Pues a ustedes aprovechen a ver quién más. ¿Algo de apócrifa o saltamos a Animal Verdadero? Pues tienes algún cuento favorito dentro de estos. No, porque tal como lo estructuré, todos cumplen una función dentro del relato general y siento como si quito uno, que le quito sentido a lo otro. Entonces como que todos son como una pieza de un todo. Pero sí me gusta, por ejemplo, me gusta el de Sweetie Pie. Me gusta porque me divertí un chingo escribiéndolo. O sea, sí me acuerdo escribirlo y me iba por otro lado y luego otro lado y luego salía otra línea narrativa y la seguía. O sea, me divertía muchísimo. Pues. Sí fue un tipo de texto que me gustó escribir, o sea, que muy cercano como a lo que yo quiero hacer o quería hacer en ese momento. Pues sí, dije, sí, me salió. Sí, o sea, eso sentí, pues, sí salió como yo quería. No sé si bien o mal, pero sí es como yo quería, ¿no? Que eso ya es un logro, porque muchas veces uno tiene una idea maravillosa y la ejecutas y... Sí, como el meme ese, ¿no? Sí. El pintor que tiene acá Sí. una cosa bien chingona y es un mono de palitos. Sí, claro. No funciona, o sea, de la imaginación a la ejecución sí hay un camino enorme y yo sí sentí que Sweetie Pie se parecía a lo que había imaginado. Otro que se parece a lo que había imaginado es el primero, el del acantilado, que es tal cual, lo planeé como un relato, un pastiche de relato mítico, tal cual, así es como un mito antiguo y creo que salió, que tiene el tono y todo eso. Y Paralaje me gusta porque es parecido a Los Sueños, o sea, y que es otro proyecto que les digo que traigo ahorita y que lo he traído durante años. Desde que era niño, apuntar sueños para mí es importante. Entonces, ese cuento es más bien como un sueño. Entonces, me gusta personalmente por eso, porque tiene la forma, el tono, la cadencia y lo inacible también de los sueños. ¿Qué le van a preguntar o decir? No, yo una pregunta. Sí. ¿Cómo elegiste como tus referencias del mundo real? O sea, por ejemplo, el cantante ciego, el escritor que se murió sin publicar nada, pero que el casero encontró. O sea, ¿cómo elegiste como esos casos para...? Porque imagino que investigaste muchísimo más y habrá unos que se quedaron fuera. Sí, se quedaron fuera algunas historias. Estoy tratando de acordarme cómo fue eso, porque sí, por ejemplo, el cuento el primer cuento, el de Acantilado, pues ese sí es totalmente imaginación, pues ¿no? Ahí no hay tanta referencia a la historia. Pero sí, el de Sweetie Pie es totalmente así como aterrizado en la historia. Y yo creo que me concentré en este caso en personajes reales que para mí tienen mucha potencia imaginativa, ¿no? Que eso me interesó de ellos, por ejemplo, de Blind Willie Johnson y de Henry Darger. Me interesó eso de ellos, así como la potencia imaginativa que tenían, el delirio imaginativo que también podían llegar a tener, el descontrol. O sea, el de Darger es evidente, o sea, es un descontrol absoluto, porque un poco sentí empatía con eso, pues, que yo cuando estaba más chico tenía ese tipo de
de exabruptos, ¿no? Imaginativos. Pero ¿no? ya conocías las historias antes de escribirlas, o sea, en las que están basadas, o sea, Sí, son historias que tú tenía ya en la tenías cabeza. en la cabeza. No las Ya pensaba, no la pero pensaba ya escribir las a lo mejor. conocías Sí, todas. sí, sí. O sea, como Sí, no, cultura no fue, general, ya ajá, sí, sabías. ajá. O sea, no fue que investigué, o sea, como, bueno. No ya las encontré mientras escribía, exacto, no, eso, no. Ya las conocía. No, ya las conocía y más bien me vinieron a la mente como, creo que esto funciona. Y empecé a jalar de lo que conocía de por ahí, pues. Pero sí, no los descubrí en el momento, En el proceso. sino que son historias que ya sabía, como soy muy clavado con el blues, el gospel, la cultura afroamericana en general. Entonces, obviamente tenía que salir Blind Willie Johnson. Bueno, para mí es como lo máximo, además de que una de sus canciones es una de esas que se fue al espacio, ¿no? Entonces, para mí también conectaba con lo cósmico, pues, ¿no? Que esa es como un poco la dimensión que quería darle también al relato, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió el de Son los papás? Ese es un cuento muy distinto, si lo ven. Es muy distinto. Es un cuento más carveriano, más como de Carver. Tiene otro tono completamente. Yo tenía ganas de escribir, ahí es muy curioso, yo tenía ganas de escribir un cuento carveriano, ¿no? De esa manera, pues, ¿no? Y ese cuento lo empecé después de un viaje a San Francisco, en donde, bueno, en ese entonces yo estaba haciendo el doctorado y mi tesis de doctorado es sobre memoria y narrativa gráfica. Entonces hay el epicentro de la narrativa gráfica underground de Estados Unidos en los años 60, de donde salieron los grandes relatos autobiográficos como de donde salió gente como Robert Crumb o Art Spiegelman, el de Maus, y gente así, estaban en San Francisco originalmente. Luego Spiegelman se va a Nueva York. Hay un narrador gráfico que no es tan conocido, que se llama Justin Green, que hizo un cómic que se llama Binky Brown conoce a la Virgen María, que es una locura, es un relato autobiográfico, ajá. Es un relato autobiográfico que habla también de su trastorno obsesivo compulsivo del autor y de que él tenía desde chico este trastorno que lo hacía relacionar lo religioso con lo sexual, de tal manera que él no podía vivir, ¿no? Pasaba por una iglesia y tenía una erección. Eso, o sea, ese es el grado. O sea, él lo cuenta así, o sea, ese es el problema. Entonces, él trató de usar el cómic como una especie de mecanismo de sanación para ver si podía reconectar todo y sanarse de eso de alguna manera. Dijo, voy a contar mi historia, aunque variándole, pues, o sea, no es Justin Green tal cual, sino es Binky Brown, pero es él, pues es su alter ego. Entonces, estaba yo en una librería de viejo en San Francisco y estaba sacando así cerros y cerros y cerros de cómics y todos de superhéroes y todos del Capitán América, y a mí me aburre un chingo eso. Entonces, de repente, así entre toda la basura, ya había revisado cerros y cerros, y de repente Binky Brown conoce a la Virgen María, y yo no puede ser, porque es de culto, o sea, y ya lo abro porque ahí todos dicen los dólares, ¿no? Que cuestan, y decía $3, y yo No sabían lo que tenían. Y yo, ok, voy a poner un libro de Capitán América, otro de no sé qué, todo encima y así todo revuelto, voy a comprar esto, ¿no? Y encontré de él y escarbé, estuve ahí como 5 horas, o sea, revise, y encontré revistas de la época donde hicieron sus primeros cómics, gente como Art Spiegelman, el de Maus, sus primeros comiquitos los tienen en revistas ahí y las encontré también. Y como que no sabían ahí que tenían eso. Entonces tal cual, los separé y ya los entregué y los empezó a pasar por tanto, sí, tantos dólares. Y yo me salí y ya, ¿no? Y me quedé con el Binky Brown que tiene cierto precio pues en el mercado. Entonces, bueno, después de eso se me ocurrió conectar todo esto en una historia. Y fue, o sea, quizá la experiencia de estar en San Francisco, de conocer esa librería, de conectarlo con Binky Brown, con lo que yo estaba estudiando en ese momento, que era narrativa gráfica y memoria, etcétera, etcétera, empecé a escribir una historia
en otro tono Justo completamente. el personaje está escribiendo, bueno, está investigando eso Sí, para sí. alguna tesis. Sí, ya no sí, sé es si eso, una es de- como casi un alter ego. doctorado. Ajá. Sí, es casi un alter ego, pero bueno, se va por otro lado. Él tiene la plática que tiene en el restaurante de ramen y todo eso, es un restaurante en el que yo estuve, bla, bla, bla. O sea, todo es como un recorrido que hice, pero la verdad es que sí, conforme empecé a escribirlo, no lo pensé de origen así, pero cuando lo empecé a escribir, sí pensé como, este es el cuento carveriano que quería escribir. O sea, es porque tenía ganas de escribir un cuento como lo haría Carver, pero que fuera también un cuento fantástico, ¿no? Entonces, me pareció, cuando ya empecé a escribirlo, dije, es este. O sea, este tiene la forma, hablan de cierta manera, sí, esto es muy carveriano, no lo voy a negar y me voy a ir por ahí, pero al mismo tiempo es fantástico. O sea, es como un giro a lo carveriano también, ¿no? Y bueno, y es absurdo y es una locura. y es grotesco como lo es también Binky Brown, Conoce a la Virgen María. O sea, eso es como el tono, pues, como el underground de San Francisco, ¿no? De Santa Claus. De Santa Claus. Este estuvo chido porque lo leí en un bar. Es que la verdad estaba aburridísima, estaba con otras chavas y así. Y dije, ay, y estaba leyendo. Y cuando llegué a la parte de la mesa. Me encanta hacer el gesto, estaba leyendo. Ah, sí, estaba leyendo. Porque lee digital, entonces es como... Bueno, debo decir, yo tengo 10 años leyendo solo digital. ¿Ah, sí? Es que es más práctico. Fácil, fácil. Sí. Este no me lo mandaron digital, entonces lo voy a leer así, Antes de mañana. antes de mañana. Ya casi acabo. Llegué a esa parte y dije, no mames. Y en eso justo se acaba la canción y voltean así, ¿qué pedo? Y luego me decía una chava, ¿qué estás leyendo? Y yo, no, un libro bien chido, te lo presto, lo tengo en físico. ¿De qué es? Es más, te voy a contar la historia. Y ya le conté. Y no se quedó así como, Santa Claus. Que me ok. conocen, pero fue así como que, pues sí, luego me lo presto. Pero luego, Este me dio sueños bien raros. Ok, el Eso blanco. estuvo muy chido. ¿te dio qué, perdón? Sueños bien raros. Ok. Cosas que no estaban, o sea, geográficamente Ok, cosas ok. que estaban en otro lugar, en otro país, Ajá. estaban en esta Qué ciudad y padre. así. Ajá. Estuvo bien extraño eso. Qué padre, porque la verdad es que siempre trato, aunque sea en algún grado, siempre trato de escribir como sueño. Ujú. O sea, Es que sí se no todos nota, los cuentos se sí. prestan a eso. O sea, el de Paralaje sí es tal cual un sueño, pero todos procuro imaginar así, pues, como es esa paradoja narrativa que te suelen dar los sueños, ¿no? De aquello que está y no está, aquello que es y no Ajá. es, aquello que Sí, ves esto y no no ves. debe estar aquí, pero está y lo aceptamos. Eso es como ya casi creo un mecanismo que hago sin pensarlo mucho, pues, Sí. entonces ya lo hago así. Sí, está muy padre. Oigan, yo tengo una preocupación. Me gustaría hacer una pausa para luego entrar a Animal Verdadero y pues a preguntarte sobre otras cosas del oficio. Sí, claro, claro. ¿Va? De mis favoritos también fue el de 26 días de primavera. No sé, disfruté muchísimo ese. Y ya busqué todas las referencias. Aparte y ya- sucede en Guadalajara. Sí, busqué la calle en la Ajá. colonia Chapalita y las referencias del periódico me metí informador, no sé qué, hemeroteca, y le mandaba las imágenes Sí, a me Meche. mandó. Meche, ya. No, y originalmente el proyecto tenía más imágenes y más referencias, tenía canciones, estaba pensado para hacer un libro multimedia. No, la idea era, no sé, incorporarle un código QR y con el celular pudiera reproducir la canción. Claro, eso nos hubiera metido en pedos legales, ¿verdad? Entonces, De hecho, por es eso lo no lo que te iba a hicimos. preguntar. Hubiera estado O chido. sea, todas estas fotos reales. Sí, están libres. pagaron. Esos Ah, esos ok, están sí. libres. No, eso no hay ningún Sí, problema. no pregunté. Sí. ¿Alguna? Sí, porque Son hay de mucho archivos retraso. públicos Ajá. o... Sí, sí, ¿Y sí. esto lo cuidaste tú o tu editor sí te hizo la pregunta? O No, yo ya tuviste cuando este cuando cuidado? le entregué ya el libro a Paraíso Perdido, yo ya había limpiado de posibles problemas legales el libro. Sí, ya lo había hecho. Pero sí, originalmente lo pensaba como libro multimedia y iba a ser otra cosa.
a los poquitos días vi que subiste como en Spotify una lista de cómo... Ah, sí, Y dije, ay, ¿por qué no la subió antes? Hubiera estado tan a gusto en el trabajo leyendo y escuchando música. Sí. Y había, y eso sí había más referencias, más notas, más canciones, y era más grande todo eso. Digamos, el aparato crítico, ¿no? Las notas al pie, sí eran más extensas, pero bueno, las fui reduciendo. ¿Te costó trabajo hacer ese sacrificio o...? No. No, usualmente no me enamoro de lo que hago, pues, o sea, si alguien con buenos argumentos me dice, ¿sabes qué? Este cuento enterito no funciona en el libro, me voy a dedicar un tiempo a reflexionarlo, a pensar por qué no funciona, y si me convence, lo corto sin ningún pedo, o sea, no me duele. Si estoy convencido de que es para bien, ¿no? Lo mismo para recortar los textos, para reescribirlos, para cambiar personajes, para matar personajes. Si me convenzo de que va a quedar mejor, lo hago sin ningún problema. Y claro, si no lo creo, sigo mi intuición hasta el final, pues, o sea, y ya seré yo el responsable de si eso funciona o no funciona, ¿no?